Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Andrés Solís y son las poquito más de la 1 de la tarde. Estamos arrancando, como todos los martes, una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación en Radio Abierta y a través de internet. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar aquí en este espacio a la todavía cumpleañera, porque sigue festejando su cumpleaños, mi queridísima Alexia Cervantes. ¡Feliz cumpleaños, Ale! Muchas gracias, Andrés. La verdad es que sí, yo agarro el mes completo de festejo. No voy a decir que no, la producción ya lo sabe. Y pues muy contenta, celebrando, porque creo yo que hay que enfocarnos, en tiempos difíciles hay que enfocarnos en lo positivo, en lo bueno que todavía ande por ahí. Así que pues muchísimas gracias, muy contenta de arrancar este programa como todos los martes. Y bueno, pues rápidamente hacer mención de esta situación que ocurrió hace unos días, de que se autorizó la extradición del fundador de Wikileaks, de Julian Assange, de Reino Unido a Estados Unidos para enfrentar cargos penales por el tema de la publicación en Wikileaks de registros militares confidenciales de los Estados Unidos, de cables diplomáticos, de filtraciones. Y bueno, pues todavía la defensa de Julian Assange tiene tiempo para tratar de frenar esta decisión, pero justo vamos a hablar hoy del tema de las filtraciones y de cómo el periodismo debe responder a una filtración, cómo reaccionar, ¿no? Sin lugar a dudas, Alexia, porque además este caso de Julian Assange ha sido uno de los momentos de la libertad de expresión, de los derechos de acceso a la información y de cómo los gobiernos ocultan mucha información que nos tiene que marcar una pauta a seguir en nuestros países que estamos en desarrollo, los países de América Latina fundamentalmente, que seguimos transitando hacia procesos de transparencia, de rendición de cuentas. Creo que este asunto es muy relevante, lo que suceda con Julian Assange, pero justamente sobre esto de las filtraciones vamos a platicar esta tarde con el doctor Raúl Trejo del Arbre, que es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos las recomendaciones de la agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. El Mecanismo de Protección Integral de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y Artículo 19 invitan al taller Seguridad Integral, recomendaciones para los contextos de protesta. Los objetivos son: conocer qué es la seguridad integral desde una perspectiva de derechos humanos y libertad de expresión e identificar las estrategias de protección integral para periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos en un contexto de protesta. El taller está dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colaboradoras periodísticas, representantes e integrantes de colectivas y organizaciones sociales, así como a estudiantes o personas miembros de la academia cuya actividad esté relacionada con la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo. Se llevará a cabo de manera virtual a través de Zoom el día miércoles 22 de junio de 16 a 18 horas. Para más información puedes consultar la página de Facebook Mecanismo de Protección Integral de Defensoras DH y Periodistas de la CDMX. La convocatoria para el Premio Roche busca reconocer la excelencia y estimular la cobertura periodística de calidad sobre temas de salud y ciencia en América Latina, integrando miradas desde lo sanitario, económico, político, social, entre otras áreas de investigación en el periodismo. La convocatoria estará abierta hasta el día 27 de junio y está dirigida a periodistas o trabajadores de algún medio de comunicación que tengan nacionalidad en América Latina. Las categorías en las que se podrá participar son
periodismo sonoro, periodismo digital y cobertura diaria. En los trabajos se evaluará la calidad narrativa, tratamiento contextualizado y dominio técnico del tema, enfoque socialmente relevante del tema, reportería e investigación propias y completas, independencia y valores éticos profesionales y diversidad geográfica. Para más información, puedes enviar un correo a premioroche@fundaciongabo.org. La Cooperación Española invita al taller de comunicación de la ciencia con perspectiva feminista. El objetivo es promover entre las asistentes la importancia de generar materiales de comunicación de la ciencia basados en una reflexión feminista que aborden los conocimientos generados por y para las mujeres. El taller está dirigido a mujeres interesadas en la comunicación de las ciencias, llamadas naturales o sociales, así como ingenierías, estudiantes o egresadas de comunicación, estudiantes o egresadas de ciencias e ingenierías, periodistas, docentes, profesionistas, integrantes de colectivas, ONGs y agrupaciones comunitarias. Se llevará a cabo del 22 al 30 de julio de 16 a 19 horas y se tiene hasta el 14 de julio para inscribirse. Para más información puedes enviar un correo a info.mx@asid.es o bien llamar al número 55 55 21 19 25. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Comuníquense, estamos aquí muy al pendiente, como siempre, en nuestras redes sociodigitales. Todo nuestro equipo de producción está muy al tanto de lo que puedan compartirnos aquí en Twitter. Recuerden, nos encuentran como @hoyperiodismo y en Facebook somos Periodismo Hoy. Así es, allí leemos, recibimos todos sus mensajes como el de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Nos lo envió la semana pasada que hablamos sobre lo que pasa con las familias de los periodistas asesinados. Y bueno, Juan Ernesto nos dice que es muy lamentable el asesinato de periodistas, de comunicadores. Dice, cuando ya pisan los talones a personas delincuentes de cuello blanco, irán a conocer sus fechorías, pierden mucho y por lo mismo asesinan a periodistas. A los familiares se reconoce su ardua labor por descubrir quién y por qué mataron a su familiar. Dice, se convierten en investigadores, sin serlo aprenden y algunos terminan descubriendo a los asesinos a quien los envió. Esto nos dice Juan Ernesto Guerrero Mancera, es su comentario y se lo agradecemos muchísimo. También nos escribió Pedro Jauregui Belausteguigoitia, un apellido muy complejo de leer aquí en la radio, espero haberlo pronunciado bien, pero muchas gracias, Pedro, por tu comentario. Dice, un saludo a todos. Dice, ¿por qué Páez Varela está a favor de que el actual gobierno beneficie al duopolio televisivo con grandes contratos y modificaciones a la ley de tiempos oficiales y que no lo condena? Esto, bueno, pues es un comentario en relación a Alejandro Páez Varela, que fuera nuestro personaje de Periodismo en Persona la semana pasada. Muchas gracias, Pedro, por tu comentario. Pues ahí estaremos al pendiente a ver y le preguntaremos seguramente al buen Páez Varela sobre esto que te inquieta mucho. Gracias. Y bueno, pues si quieren volver a escuchar esta conversación que tuvimos con Griselda Triana, pueden buscar el podcast en nuestro micrositio en la página de Radio Educación en www.elloenmedioradio.edu.mx. Como siempre, agradecerles el favor de sus comentarios, pero también agradecerles que estén muy pendientes de la trivia que cada semana compartimos sobre nuestros personajes, colegas que han marcado una historia dentro del periodismo. ¿Y qué te parece, Alexia, si vamos con las primeras pistas precisamente de Periodismo en Persona? Porque este día se trata de un periodista que ha sido nombrado por la revista Forbes como uno de los más influyentes en Twitter. Fue además director editorial de Grupo Radio Centro y condujo apenas hasta hace 2020 el noticiario estelar del canal de televisión La Octava. Así que si ya tienen idea de quién se trata, si tienen la respuesta, mándenos un mensajito y mientras vamos a escuchar esta conversación sobre las filtraciones y el periodismo.
el propósito de las filtraciones, el propósito social pudiera ser la postura ética del periodista o de los medios que las reciben, que las publican, que las replican, son puntos clave a tratar en nuestra entrevista de hoy. Para muchos una filtración significa, pues digámoslo así, una jugarreta para poner en jaque a un contrario, y para otros puede ser también el recibir y promover estas filtraciones puede ser también parte de beneficio en cuanto al derecho a la información. Puede ser que esta filtración se trate de una información de interés público y por eso es importante darla a conocer. Pero para dialogar sobre este tema tenemos el gusto de contar hoy con la participación del doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es académico e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y como siempre nos da muchísimo gusto tenerlo acá en las frecuencias de Radio Educación. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Me da mucho gusto conversar con ustedes como siempre. Gracias por esta invitación, Alexia. Al contrario, doctor, pues es un placer que estés aquí nuevamente en estos micrófonos de periodismo hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Y déjame preguntarte así, para entrar de lleno en esta materia que has estudiado mucho como investigador, como académico, es esta parte de las filtraciones. Yo como reportero, Andrés Solís, jamás nunca he recibido una filtración, porque me parece que es una manera de utilizar a la prensa para ciertos intereses. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Qué es una filtración y cómo debemos de irla tomando? Bueno, una filtración es una información por lo general exclusiva que resulta de la utilización de documentos que no están abiertos al dominio público y que una parte interesada, una persona, una institución, un grupo, lo que sea, pone a disposición de un periodista para que la dé a conocer. Por supuesto, detrás de cada filtración hay intenciones políticas, sociales, personales, de revancha, para adherirse a alguna postulación, lo que sea. No hay filtraciones desinteresadas. Y desde luego también las filtraciones son una forma extraordinaria, quiero decir con esto fuera de lo ordinario, fuera de la normalidad que debiera existir en el trabajo de la prensa, para dotar de alguna información a los medios de comunicación. Insisto, nadie filtra si no es con intenciones. Puede ser intenciones incluso muy magnánimas y nobles, pero siempre toda filtración lo que busca develar son asuntos o que los interesados han querido mantener fuera del escrutinio público, es decir, en secreto, o que develan comportamientos personales o intereses privados que esos interesados manifiestan en ámbitos no públicos de su vida, en su vida privada o íntima inclusive. Si reconocemos entonces que no hay filtración inocente, también habría que pensar que solamente de manera excepcionalísima el periodismo profesional debería tomar en cuenta las filtraciones. Lo que vale la pena subrayar, y con eso termino esta larga respuesta, Andrés, es que siempre que un periodista, un medio profesionales reciben y toman en serio una filtración, tendría que ser para tomarla como punto de partida de una investigación más amplia y no simplemente para difundirla tal cual. Si lo hacen, se convierten en correveidiles, en correa de transmisión de aquellos que han querido filtrar esa información. Y que creo que es casi lo que casi siempre sucede, doctor, es más fácil pues nada más darle cabida al audio o a la filtración, sea en otro formato, sin investigar siquiera de dónde viene, ¿no? Y creo que también es importante pues que si ni siquiera sabemos de dónde viene esta filtración, pues aguas con este asunto. Pero, doctor, entonces, ¿cómo ponderamos esta parte de, híjole, es algo bien importante, es algo que la ciudadanía debe saber, es sobre un personaje público, de un funcionario de alto nivel implicado en cuestiones que a toda la ciudadanía le competen? ¿Cómo ponemos eso en la balanza, vaya, ¿no? Tomando en cuenta que efectivamente a lo mejor le estamos haciendo el caldo gordo a alguien. Con cuidado, con paciencia y con responsabilidad. Se dice muy fácil desde aquí donde estamos nosotros. Es completamente entendible la premura que va acicateando a los medios de comunicación y las redacciones cuando reciben la filtración de una noticia que puede ser muy vistosa, muy contundente, que puede darle una primicia al periodista. El periodismo por lo general trabaja
con la presión de los acontecimientos y más ahora con las redes sociodigitales que se anticipan al trabajo del periodismo profesional, hay una inacabable competencia justamente por la primicia, por dar antes que otros una información. Pero el periodismo no es solamente ofrecer informaciones crudas. El periodismo tiene la responsabilidad, y para eso existe, porque si no nos quedaríamos simplemente de conversiones que recogemos de cualquier ciudadano en las redes sociales. El periodismo existe para verificar la credibilidad y la autenticidad de una noticia, para cotejarla en diversas fuentes, para buscar versiones diferentes del acontecimiento del que se trata, para complementar la información y darle contexto. El periodismo existe para publicarla de acuerdo con el formato y la plataforma o el medio que se elige para dar a conocer. Todas estas son facetas de un trabajo periodístico que no se agota en la simple comunicación de una noticia. Por eso, si me preguntas, Alexia, cómo dar esa información, yo diría, en muchas ocasiones, renunciando, y sé que es difícil, a la prisa que impone la competencia por las primicias, para entonces tomar la filtración como base para hacer un trabajo mucho más profesional, digno entonces sí de ser periodismo. Justamente ese es un poco el tema, ¿no? Porque lo relevante no está en ver quién da el primer golpe, sino quién lo da mejor, y eso significa justamente esta labor de documentación, primero de verificar que esa filtración pues sea un hecho periodísticamente real, documentable, verificable, contrastable, que haya otras fuentes de información. O sea, hay que comprobar esa primera información, porque tiene que ser justamente eso, ¿no? El primer paso de esa filtración para hacer una investigación más a profundidad, y también que tiene que ver con que pues son temas de interés público, ¿no? Entonces hay que ver eso también de las filtraciones, si cumplen esos requisitos de que de verdad son un tema de interés público, que de verdad tienen un impacto en la sociedad y no se quedan solamente en el anecdotario o en el chisme o en la banalidad. Sí, la definición de qué es interés público siempre será debatible. Hay quienes considerarán que, qué sé yo, que las imágenes de un personaje público muy notorio cenando con una persona son dignas de ser conocidas por el público. Hay quienes consideran, en cambio, que se trata de una transgresión a su vida privada. Como quiera que sea, una vez que resuelve que sí es de interés para su medio, para sus lectores, de acuerdo con los estándares profesionales que tenga, el medio de comunicación y el periodista tendrían que trabajar sobre la filtración. La filtración, insisto, no hay que olvidar que es buscada, registrada, porque se puede tratar de una fotocopia de un documento, de una grabación de una charla telefónica o de un video, por eso hablo de registro, y proporcionada al informador por alguien que quiere obtener una ventaja a cambio. Por eso esta persona o institución que registra la filtración no la da a conocer por sí misma, quiere dejar en el medio de comunicación y en el periodista al que se le proporcione este material la responsabilidad y la culpa, en caso de que incurra en delitos por ello, de dar a conocer esta información. Por todo es muy delicado, y sobre todo porque es muy difícil que haya circunstancias, que haya un asunto que sea urgentísimo proporcionar, a menos que estuviera en riesgo la vida de alguien o que estuviera por definirse un asunto público muy notorio. Por lo general, las filtraciones les urge proporcionarlas a quienes quieren sacar beneficio de su propagación o a quienes quieren perjudicar a alguien con esa propagación. La prisa es de otros, no de los medios de comunicación por lo general. Doctor, aprovechando que estamos tocando el tema y que tenemos el caso pues reciente, este caso de la gobernadora de Campeche, de Laida Sansores, que lanzó unos audios, unas filtraciones de llamadas telefónicas de Alejandro Moreno, quien fue gobernador de ese mismo estado de Campeche y quien ahora es dirigente del PRI. Vaya, yo creo que hay varios puntos ahí a tomar en cuenta, pero primero que nada, ¿cuál es tu punto de vista sobre este asunto? Y también considerar que pues estas declaraciones o estos audios que sacó Laida Sansores lo hizo a través de un programa que tiene en el sistema público de radiodifusión de Campeche, ¿no? Bueno, y ejerciendo, es la gobernadora de Campeche, por muy impresentable que a algunos nos parezca, hablo por mí, por supuesto. Esta señora
es la gobernadora de un estado y utiliza recursos públicos para dar a conocer su punto de vista y para golpear a su rival político, el señor Alejandro Moreno. Me da la impresión de que estamos en estos casos en una suerte de peleas de lodo, como aquellos eventos semideportivos que había donde la gente se aventaban a un chiquero y se manoseaban y se empujaban y se golpeaban unos a otros. Vaya, jugar con lodo siempre tiene riesgos y yo creo que esto lo sabe mucho mejor que muchos personajes políticos la señora Sansores, que lleva muchos años con actitudes poco éticas, por decirlo de alguna manera, similares a esta que ahora emplea para golpear al dirigente nacional del PRI. Este personaje, a su vez, tampoco es defendible. Hay que decir, Moreno, hoy en día con esas filtraciones, ha sido víctima de una acción ilegal, porque fue grabado de manera ilegal y la difusión de esas grabaciones tampoco es una acción legal. Pero con esta acción ilegal se han mostrado, aunque a muchos no nos sorprende en absoluto, las opiniones políticas intolerantes, posiblemente algunos negocios poco claros que tiene el señor Moreno y otros asuntos. Me parece que al difundirlas así, sin mayor contexto, convirtiéndose entonces en voceros de la gobernadora Sansores, muchos medios de comunicación están dejando de hacer su trabajo. Déjenme tomar un poco de distancia para tratar de poner un ejemplo que a lo mejor ayuda a entender este punto de vista que estoy sosteniendo. He dicho, las filtraciones son, en ocasiones, no siempre, un ingrediente que puede conducir a una investigación periodística. Solo en ocasiones. Casualmente hace un rato un amigo mío que tiene un cargo directivo en un periódico me estaba comentando los muchos documentos anónimos que le llegan todo el tiempo a la redacción, y eso ocurre en todos los diarios de la Ciudad de México, con denuncias de supuestos hechos ilícitos. Bueno, si muchas de estas denuncias son falsas, la enorme mayoría, está clarísimo que se trata de documentos que llegan para desacreditar a actores políticos rivales de aquellos que sin dar la cara ofrecen estas denuncias, y estos pues son documentos y panfletos que se van al bote de la basura. Pero en algunas ocasiones hay motivos para tomar en serio la filtración. Déjenme recordar la filtración más célebre de la historia del periodismo contemporáneo, que es la que dio lugar al escándalo Watergate estaba pensando en la fecha, exactamente 50 años. 50 años. En junio de 1972, un grupo de mascarados enviados por el gobierno republicano, el presidente Nixon, entró de manera ilegal a la sede del Partido Demócrata en el edificio llamado Watergate, en las afueras de Washington, y pusieron micrófonos para espiar a los rivales. De todo esto le informó al periódico Washington Post una persona anónima, que muchos años después se sabría quién era. En ese momento le llamaron Garganta Profunda. Este señor citó a un par de reporteros de Washington Post en un estacionamiento, les dio a conocer el asunto, les fue dando algunos elementos dosificados de esta filtración, y en vez de correr a publicarlo, lo que hicieron estos dos periodistas que son muy célebres por este trabajo, Bob Woodward y Carl Bernstein, fue primero, hablaron con el director del periódico, cuyo nombre ahorita se me escapa, hicieron una serie de consultas legales, y el periódico, en vez de darle las 8 columnas al día siguiente o la semana siguiente, tardó 3 o 4 meses en un profundísimo trabajo de investigación a cargo de varios reporteros. Muchos de ellos ni siquiera sabían cuál era el motivo de la indagación que hacían. Fueron reuniendo elementos como unos rompecabezas, y hasta que tuvieron la constatación de cómo, por qué, a las órdenes de quién, con qué resultados se había realizado esta incursión ilegal en el edificio donde estaba la oficina del Partido Demócrata. Hasta entonces, el Washington Post dio a conocer, con todos los hilos de esta enorme madeja en la mano, la información resultado de una vieja filtración que terminaría por hacer renunciar al presidente de Estados Unidos, al señor Richard Nixon. Este fue un trabajo de investigación a partir de un indicio que no se quedó en la mera publicación de esa alerta o de ese chisme. Que además no fue
un reportaje de una sola entrega, sino que fueron durante varias semanas que poco a poco Woodward y Bernstein estuvieron ahí dosificando la historia, y por eso es un gran ejemplo de periodismo de investigación. Pero damos oportunidad, doctor Raúl Trejo del Arbre, de hacer una breve pausa y ahorita seguimos platicando. Claro que sí. Hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales, que estamos esperando sus mensajes. En Facebook nos pueden encontrar como Periodismo Hoy, por ahí vayan a seguirnos. Y en Twitter estamos como @hoyperiodismo. También recibimos sus comentarios, sugerencias en torno al programa del día de hoy y sus respuestas, por supuesto, a la trivia, ya que en Periodismo en Persona vamos a contar la historia del director de La Jornada en San Luis Potosí, y que es autor además de la columna Astillero en el mismo periódico, en el que colabora desde hace décadas. Hace por lo menos 30 años que podemos ver a nuestro personaje ahí en las páginas de La Jornada. Además, un maestro de la columna periodística. Sí saben ya de quién se trata, porque la pistota de hace rato fue monumental y grandilocuente gracias a la cortesía de Alexia Cervantes. Pues mándenos un mensaje a nuestras redes sociodigitales, y mientras vamos a seguir hablando con el doctor Raúl Trejo del Arbre sobre este tema de las filtraciones y su impacto en el periodismo. Ya estamos de regreso aquí en Periodismo Hoy, a través de las frecuencias de Radio Educación, platicando con Raúl Trejo, académico investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sobre este delicadísimo tema de las filtraciones periodísticas y cómo tratarlas. Y hacía referencia, doctor, a el caso reciente entre el exgobernador, presidente nacional del PRI y suspirante presidencial Alejandro Moreno, y la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y hablábamos de esta conversación que se filtró a los medios, que no sorprende, efectivamente, pues quienes hemos conocido a Alejandro Moreno desde antes, pues sabemos que tiene un odio natural hacia la prensa. Pero comentabas algo, doctor, muy interesante, que son grabaciones que se obtienen de manera ilegal y se filtran a la prensa, pero no dejan de ser ilegales. Y los medios tampoco somos lavadores, por así decirlo, parafraseando el tema del lavado de dinero, pues no se puede lavar la información. Si proviene de un recurso ilegal, entonces involucra también un tema de responsabilidad legal de medios y periodistas que las dan a conocer. ¿Cómo poder trabajar este tipo de temas? Bueno, aquí hay un dilema legal, un dilema moral y quizá un dilema de carácter profesional. El legal es un dilema que es difícil de enfrentar si las autoridades fueran estrictas en la aplicación de la ley. Tendrían que considerar que han cometido una ilegalidad tanto quienes hicieron la grabación de manera subrepticia de una conversación telefónica, como quien la da a conocer en primera instancia y quienes la reproducen. Los medios de comunicación, si hemos de ser estrictos al pie de la letra, también cometen ilegalidades al dar a conocer filtraciones como esta que estás comentando, Andrés. Por supuesto, hay otras consideraciones que yo diría que, por fortuna, se anteponen a la aplicación estricta de la ley. En este caso, se podría decir que un medio de comunicación defiende el interés público, tiene un interés profesional, no fue el primero que dio a conocer el asunto, sino solamente lo está tomando de una fuente que a su vez fue la primera en publicitarlo. Habría subterfugios también legales para eximir o para atenuar la responsabilidad de los medios en este caso, pero en sentido estricto sí es ilegal que alguien difunda un contenido que ha sido obtenido de manera, en principio, también ilegal. En segundo lugar está el dilema moral, que a veces se confunde, y ético también, que consiste en permitir que los medios de comunicación sean espacio para ventilar disputas de actores ajenos a los medios, de actores ajenos a lo que podemos considerar el interés general de la sociedad, si es que alguien es capaz de definir o representar ese interés. Los medios, cuando dan a conocer sin más una filtración, lo volvemos a repetir, se convierten en emisarios de intereses que a veces ni siquiera conocen.
aquí hay un problema, insisto, de carácter ético y hay un dilema profesional. El periodismo, lo dije hace un rato, no es solamente la difusión de noticias. El auténtico periodismo tiene que trabajar la noticia, rodearla de contexto, de discutir, por supuesto, la pertinencia o no de publicar una información, buscar otras versiones del mismo asunto o reacciones ante el mismo asunto. Cuando un medio de comunicación se limita a decir, la señora Sansores dio a conocer esta nueva revelación y transmiten sin más los audios en donde aparece, se escucha al señor Moreno o alguien que habla idéntico al señor Moreno hablando de negocios y de animosidades muy variadas, entonces el medio se convierte simplemente en un escaparate para intereses que no son los del periodismo, los de carácter profesional del periodista o de esta empresa de comunicación. Doctor, ahorita que mencionabas lo de Watergate y también pensaba en este asunto de Wikileaks y de Julian Assange, recordaba que por ahí el argumento de Estados Unidos ante todas estas filtraciones y la postura era que revelaban datos o informaciones que eran de riesgo para la seguridad nacional, ¿no? Y creo que también por ahí muchos gobiernos se van con ese argumento y entonces cierran un montón de informaciones que pues después salen en filtraciones, ¿no? Y me gusta que estamos matizando, no es que las filtraciones sean malas, no es que las filtraciones sean buenas, sino que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En este tipo de situaciones. Sí, aquellas filtraciones que dio a conocer a Assange y Snowden en un momento muy cercano a aquel episodio, resultaban de la intromisión de hackers en sistemas de cómputo del gobierno de Estados Unidos y de algunas instituciones ligadas a este gobierno, de donde descargaban una enorme cantidad de información que tenía que ver con acciones muy variadas de estos gobiernos. Estas filtraciones, si no recuerdo mal, en casi todos los casos, fueron proporcionadas a un conjunto de medios de comunicación para que las estudiaran y las fueran difundiendo después de cotejarlas y aderezarlas y verificarlas y revisar qué se difundía de ellas o no. El problema con las de Assange es que todas quedaron en un repositorio en línea y en efecto junto a revelaciones importantísimas entre las cuales había videos de acciones criminales, no hay otra manera de denominarlas, cometidas por miembros del ejército de Estados Unidos, junto a documentos muy importantes para la defensa de los derechos humanos e incluso la presión legal de las intervenciones militares de Estados Unidos en diversos lugares del mundo. Junto a esto había listas de personal cuya difusión de personal del gobierno de Estados Unidos que podía estar en riesgo cuando se conocía la ubicación de agentes o de empleados, cualquiera que fuera su tarea, en algunos países con los que Estados Unidos tenía y tiene diferencias políticas y militares. La vía que se siguió posteriormente, que yo recordaba hace un momento, que es la de buscar a medios de comunicación para que sirvan no solamente como megáfonos, sino antes que nada como filtros de estos documentos así encontrados, puede ser interesante. Está toda la experiencia de los papeles de Panamá, que fueron encontrados en los servidores de una empresa de transacciones financieras en la capital panameña, en donde se revela los malos manejos, a veces simplemente la decisión para llevar su dinero a paraísos fiscales de gente muy variada, desde actores y deportistas europeos y americanos muy conocidos hasta políticos y empresarios de muy diversas nacionalidades. No hay por eso una regla para tratar las filtraciones. Mientras mayor sea el escrutinio periodístico previo a la difusión de estos documentos, será más conveniente, pero al final de cuentas, si me preguntaran qué es lo ideal, yo diría que la situación ideal sería tener una sociedad abierta en donde los personajes y entidades de carácter público se les pudiera juzgar por lo que hacen de manera pública y no por sus dichos o acciones privadas. Pero como hay muchos personajes públicos que tienen negocios privados que realizan aprovechando su influencia pública,
entonces de vez en cuando las sociedades se benefician con filtraciones como estas últimas que hemos mencionado. Ahora también hay un componente muy interesante, de hace rato que entraba aquí el tema de la moral, de los conflictos éticos que puede generar la difusión de este tipo de filtraciones, que tiene que ver con la vida privada de las personas, porque a veces las filtraciones involucran a personas que no necesariamente están en la palestra pública y que pueden ser objeto de algún tipo de efecto negativo si se dan a conocer estas filtraciones. ¿Cuál tendría que ser el tratamiento periodístico? Si nos referimos, por ejemplo, a víctimas de algún delito, a víctimas de algún acto violento, o como, por ejemplo, que a veces algunos medios insisten en pedirle, por poner un ejemplo, al Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, pues la lista de los beneficiarios. Sí, y por eso es pertinente que haya reglas para proteger el anonimato de las personas, de todas las personas en principio cuando se trata de su vida privada y de temas o textos o asuntos cuya publicidad puede ser dañina al interés público. Por ejemplo, esto es otro tema, pero la disponibilidad de documentos públicos gracias a las leyes de acceso a la información implica un gran avance del periodismo contemporáneo, y en México el periodismo ha aprovechado menos de lo que podría, pero de manera cada vez más fructífera, los recursos de acceso a la información. Pero hay documentos que las entidades responsables, es decir, las entidades del gobierno, no proporcionan porque dicen que son reservados. A veces lo hacen porque no quieren rendir cuenta de sus decisiones, como el actual gobierno cuando ha reservado la información, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto del Tren Maya, decisiones que han tropezado con resoluciones a su vez del Instituto Nacional del Acceso a la Información. Y por otro lado, hay informaciones, que yo creo que a esto te refieres, Andrés, que develan asuntos de la vida privada de gente solo indirectamente ligada a hechos públicos, qué sé yo, las actividades de los hijos de un gobernante, las tareas de la esposa o de los primos. Si no están involucrados asuntos públicos en lo que hacen estas personas, no hay justificación alguna, por muy intenso que sea el morbo de la gente para ver estos personajes, para difundir lo que hacen en su vida privada. Ese es un excelente punto a tratar, doctor. Y bueno, ya para ir cerrando esta conversación, que ya se nos fue volando el tiempo, ¿qué debemos o qué podemos hacer los ciudadanos ante este bombardeo mediático con descalificaciones constantes entre personajes que son antagónicos con esto de las filtraciones, doctor? Y con y sin filtraciones, estamos ante una guerra mediática que buscan confundirnos y en la que cada actor político intenta, esto es de lo más natural, aunque no sea de lo más plausible, digno de aplauso, intenta golpear a los otros. Pues lo ideal también sería ir con mucho tiento antes de creer en cualquier versión, hacer el esfuerzo por cotejarla y por verificar la fuente antes de contribuir a publicitarla, porque nos ocurre a muchos. De pronto vemos un asunto muy estridente que coincide con la idea que tenemos de un personaje público y lo reenviamos en Facebook o en Twitter o en este tipo de redes sin darnos cuenta de que al no estar verificada esta información puede ser falsa y estamos contribuyendo a la propagación de alguna falsedad. Es muy difícil tener reglas estrictas ante la enorme cantidad de información y a la confusión de la que somos víctimas en estos terrenos, pero pues vale la pena reconocer que no hay filtración sin intención y por eso hay que tomar con tiento todas estas informaciones que de pronto nos ofrecen revelaciones sensacionales, y vale la pena entonces recordar que es pertinente esperar al trabajo de los medios profesionales cuando los hay, no siempre los tenemos disponibles, para que cotejen, pongan en contexto y balanceen la información contenida en una filtración. Y como siempre, pues desde la ciudadanía exigir a los medios y a periodistas pues que sean efectivamente cada vez más profesionales, ¿no? Pues Raúl Trejo del Arbe, como siempre, un placer, doctor, que hayas estado nuevamente aquí en este espacio de Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación, un espacio que es tuyo para cuando quieras y dispongas. Son muy generosos, Andrés y Alexia, me da mucho gusto conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor.
Este asunto de las filtraciones siempre va a ser muy controversial, pero sobre todo esto que nos dice Raúl Trejo de que tiene que ser un indicio para el trabajo profesional del periodismo, tiene que ser una regla. Pero si quieren volver a escuchar la conversación completa con el doctor Trejo del Abre, recuerden que estará disponible este mismísimo miércoles en nuestra plataforma digital en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí está el botón de los podcasts, la sección de podcasts, y ahí van a encontrar el micrositio de Periodismo Hoy con este y, por supuesto, todos los demás programas de esta maravillosa serie. Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si vamos a Periodismo en Persona, esta sección final de nuestro programa que hoy está dedicada al autor de la columna Astillero en La Jornada? Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Julio Hernández López. ¿Qué sucede cuando una columna se vuelve tan influyente que termina tomando por asalto el propio nombre y la identidad de su autor? Tras décadas de publicar diariamente en La Jornada, este periodista de izquierda es una de las obligadas lecturas mañaneras. Él es Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero. Julio Hernández López nació en Torreón, Coahuila, el 24 de diciembre de 1954, casi en medio de los festejos de fin de año, así que llegó al mundo ya enfiestado. Julio se mudó a San Luis Potosí para estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de esa entidad, donde comenzó también su actividad política y como activista en movimientos sociales. Julio fue dirigente del Frente Popular Estudiantil y participó activamente en actividades dentro de movimientos obreros, campesinos y populares en los tiempos de la llamada Guerra Sucia de los años 70. Junto con algunos de sus compañeros, fue detenido y encarcelado, lo que llamó la atención de sectores de la política mexicana que buscaron tenerlo como aliado en vez de enemigo, y así llegó a ser dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Hernández López se mantuvo en el activismo social con visión de izquierda, pero eligió hacerlo desde el periodismo y comenzó a trabajar en medios impresos como 1+1 y Excelsior. Pero fue en el diario La Jornada donde encontró el espacio de expresión y la línea editorial que realmente va de acuerdo a su formación ideológica y política. Durante varios lustros ha sido una de las plumas más importantes de este periódico y su columna Astillero es un referente obligado para todas las síntesis y resúmenes de prensa. Su consolidación en esta empresa se dio cuando se hizo cargo de la edición de La Jornada San Luis, de la cual ha sido director la mayor parte de este siglo. Julio es además autor de los libros Las Horas Contadas del PRI, Historia Real de una Disidencia y Encabronados. Julio Hernández López ha sido también uno de los periodistas más entusiastas de las redes sociodigitales y desde hace algunos años las empresas especializadas lo colocan como uno de los periodistas más influyentes en Internet. A la par de su ascenso en redes sociales, en 2006 estrenó uno de los primeros proyectos de streaming con sentido periodístico a través del canal La Otra Tele, que buscaba ofrecer una visión distinta a la de las televisoras comerciales. Con el arribo del primer gobierno de izquierda en el México contemporáneo, Julio Astillero llegó a la radio y a la televisión al ser reclutado como director editorial de Grupo Radio Centro, titular de noticiarios vespertinos en radio y el noticiario estelar de La Octava en televisión. Sin embargo, renunció a los pocos meses, advirtiendo que no comprometería su línea editorial ni se sometería como periodista a los intereses de una empresa de medios. Con más de 4 décadas en el periodismo profesional, hoy Julio Hernández López, Julio Astillero, es considerado uno de los periodistas más importantes de México. Es además un referente para las nuevas generaciones de periodistas que ven en Julio un ejemplo del periodismo valiente e independiente, aunque pueda tener cercanía ideológica con el poder.
ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Gracias de verdad. Y bueno, pues Andrés, nos escuchamos el próximo martes de Periodismo Hoy. Recuerden, nuestra cita es pasadita a las 13 horas y como siempre, Alexia Cervantes, es un placer compartir este espacio contigo y con todo nuestro equipo de producción. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas, en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.